Empezamos con el 295. Así os mando yo. 295. Al mundo id a realizar la obra, id a servir en medio del dolor. Desprecio habrá y burlas y congojas, mas hay que ir, nos dice el Señor. Al mundo ir con soledad y ansias, sintiendo hambre en vuestro corazón, sin más hogar, ni amigos, ni familia. Yo os daré mi amor y bendición. Al mundo ir de odio y rencillas, dos ciegos hay porque no quieren ver, y ahí gastad humildes vuestras vidas, que el Calvario vuestro ha de ser. Como el Padre me envió, os envío yo. Página 92. Hijo de Dios es Él. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Bethesda de McAllen. Primera y última estrofa. Conoces a Cristo, quien es el Señor. Hijo de Dios es Él. ¿No sabes que te ama? ¿Acaso le has visto? Hijo de Dios es Él. Oh maravilla, oh maravilla, Hijo de Dios es Él. Hoy yo le adoro y lo amo siempre. Hijo de Dios es Él. Si tú le aceptas y en Él tú confías, Hijo de Dios es Él. Darás alabanzas, tendrás alegrías. Hijo de Dios es Él. Oh maravilla, oh maravilla, Hijo de Dios es Él. Hoy yo le adoro y lo amo siempre. Hijo de Dios es Él. Muy buenas tardes. Estamos llegando hasta su hogar desde la Iglesia Bautista Bethesda, aquí de McAllen, Texas. Y estamos en la tercera noche de la conferencia misionera. Esta conferencia que empezó hace 2 domingos, y esta es la tercera noche de la conferencia virtual de misiones. El tema de esta hora es: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta pequeña frase sale del versículo de Marcos 4:23, y en Proverbios Salomón instruye a su hijo a estar atento su oído
a la sabiduría. Hermanos, el oído o el oír es el sentido que permite percibir los sonidos. La Biblia habla mucho del oído. Y hoy queremos ver el oído en este sentido. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Quiero que noten, en primer lugar, la Biblia habla del oído que no cree, el oído incrédulo. Vayamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, el versículo es el 9. Isaías capítulo 6, el versículo es el 9. Isaías 6, 9. La Biblia nos dice así en esta hora. Cuando Dios llama a Isaías, le dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. El oído del incrédulo. Esteban llamó este oído un oído incircunciso. En Hechos capítulo 7, el versículo es el 51. Hechos 7, en su discurso antes de morir, Esteban dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Sus oídos eran incircuncisos. Jesús llamó a este oído el del sordo o incrédulo. Vayamos a Juan capítulo 5, quiero que todos vayan ahí, a Juan capítulo 5, versículos 37 al 39. Juan 5, 37 al 38, perdón. Cristo dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. No habéis oído su voz, dice Cristo, nunca habéis oído su voz. Si no conoces a Cristo, tú tienes un oído incrédulo. Quizá hayas oído que Jesús es el único Salvador, pero rehusas creer. Hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, versículos 11 y 12. Noten lo que dice la Biblia. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante duro para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Quizá tú has oído el plan de salvación, pero rechazas, rehusas recibir a Cristo como tu Salvador. Tal oído no tiene esperanza si no se arrepiente. Note lo que dice ahí mismo en Zacarías capítulo 7, el versículo 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la cosa. Dios ahorita te está llamando. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Y te está diciendo hoy, y acepta a Cristo, y ya. Pero si tú y yo, bueno, si tú rechazas, porque yo ya lo recibí, pero si tú rechazas lo que Dios te está diciendo, el llamamiento de salvación de Dios, si tú lo rechazas, o algún día tú vas a clamar, va a ser muy tarde. Ya cuando llega la muerte, tú vas a decir, ¡oh Dios! Y ya no va a haber respuesta de él.
Por eso la Biblia nos dice que hoy es el día de la salvación. Habla la Biblia del oído que no cree, el oído incrédulo. La Biblia habla del oído que sí cree, el oído con fe. Vayamos a Hechos capítulo 17. Hechos 17 es uno de mis favoritos capítulos que explican la salvación. Hechos 17, empezando con el versículo 19. Hechos 17, el versículo 19. Y tomándole, están hablando de Pablo, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Ahora, el Areópago es un lugar donde allá en Atenas, Grecia, era como un estadio natural. Por supuesto, en aquellos días no tenían micrófonos, pero uno podía estar en medio de ese lugar y platicar, y la persona enfrente oía también como la persona mero atrás, allá arriba. Tenía una acústica natural. Y Pablo lo ponen en medio del Areópago para que platique y predique. Y dice el versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y Pablo empieza a predicarles el famoso mensaje de Atenas. Y en este pueblo, en este texto, el pueblo de Atenas quería oír. No todos creyeron el mensaje de los misioneros. En Hechos capítulo 17, el versículo 32, nos dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahora, algunos no creyeron, oyeron, pero no creyeron. Eran oidores incrédulos, oídos incrédulos. Pero algunos sí creyeron. Note lo que dice el versículo 34. Mas algunos creyeron. Oh, qué bello es cuando una persona acepta a Cristo. Has creído en Cristo como tu único Salvador. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú oigas su palabra y creas en él. Ahora la Biblia habla del oído del incrédulo, el oído del creyente, pero también la Biblia habla del oído que nunca oyó el mensaje de salvación. Vayamos allá a Romanos capítulo 10. Yo llamo esto el oído olvidado. Romanos capítulo 10, el versículo 14. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Noten. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El deber de cada iglesia es ser una iglesia misionera. Misionera no solo en su propio país, pero también misionera hacia todos los países del mundo. La pregunta que cada miembro de esta iglesia, la Iglesia Bautista Bethesda de McAllen, debe hacerse es: ¿sabrá todo el mundo el plan de salvación? Hay muchas otras preguntas que surgen. ¿Estarán perdidos los que están en Europa? ¿Tendrán la salvación los que están en Asia? ¿Los de África sabrán que Cristo vino a este mundo para salvarles? ¿Habrá compasión para los pueblos indígenas para llevarles el evangelio? Hermanos, la iglesia no está tratando de ir a todo el mundo con el evangelio. Y si la iglesia no está tratando de hacer eso, no está cumpliendo la gran comisión. Tenemos un cartelón sobre nuestro
panel de misiones aquí en el templo. Creo que el domingo que viene voy a predicar enfrente de ese panel. Y dice, solo la iglesia que cumple su deber misionera justifica su existencia. Si esta iglesia no está tratando de ir a todo el mundo, ¿por qué existimos? Como un club, cierra la puerta. Nuestra existencia misma depende de nuestra obediencia a la comisión de Cristo, a la iglesia, de llevar el evangelio a todo el mundo. La iglesia que está activamente involucrada en misiones, no solo en el país propio de esa iglesia, pero en todo el mundo, está buscando cumplir el mandato de Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Yo estoy en contra de la mentalidad de que hay que buscar ciertos grupos y vamos a buscar nomás este grupo. No, hay que buscar todos los grupos. Y el problema es que por estar buscando a un grupo, pierdes a muchos. Cada miembro de esta iglesia debe pensar y orar. ¿Qué estoy haciendo yo para la evangelización del mundo? ¿Qué estoy haciendo yo por misiones? Debe estar preguntándole a Dios, Dios, ¿cuánto quieres tú que yo dé a misiones? Estamos repartiendo nuestra hoja promesa de fe. Y hay algunos que lo han tomado, lo han doblado, lo han puesto en su Biblia y ni lo han mirado, menos han orado. Dios, ¿cuánto quieres que yo dé a misiones? A algunos de ustedes no les importa, pero a Dios le importa. Mira lo que dice Proverbios capítulo 11, el versículo 24, un texto favorito mío en cuanto a misiones. Proverbios 11, 24. La Biblia nos dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:24 nos da la pauta para pensar que no debemos esperar las bendiciones de Dios sobre nosotros y sobre nuestros ministerios y nuestros ministerios para ganar almas aquí, si no estamos tratando de cumplir en ganar almas en todo el mundo. Ir por todo el mundo. Hay el oído que no ha oído. Hay personas que nunca han oído del plan de salvación. La Biblia habla del oído incrédulo. La Biblia habla del oído con fe. Tú y yo que somos cristianos tenemos ese oído. La Biblia habla del oído olvidado, que nunca ha oído. ¿Cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? Pero también habla la Biblia del oído que no quiere oír. Y ese es el oído olvidadizo. Varios textos que quiero que noten. Proverbios capítulo 21, el versículo 13. Proverbios 21, 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Marcos capítulo 4. Y nuestro lema, el título del mensaje, sale de Marcos 4, 23. Lo voy a leer y después vamos a leer el 24. Marcos 4, 23. Si alguno tiene oídos para oír. El oído
incrédulo, el oído con fe, el oído que nunca ha oído, el oído olvidado, y el oído que no quiere oír. Ahora noten lo que dice el 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Este es el texto lema de nuestro discipulado aquí en la iglesia. Y les dibujo un círculo de dos flechas. La primera flecha es oír para obedecer. Oír para obedecer. Y siempre que oímos algo que Dios quiere que hagamos y obedecemos, estamos listos para oír más y tener más del Señor. El 25 dice, o porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ese versículo me explica por qué cristianos todavía están en pañales después de 20 años en el Señor. Es porque oyen, pero no obedecen, y Dios quita el discipulado. O quizá tomes muchos cursos de discipulado. Eso no es el discipulado. El discipulado es seguir a Cristo. Y no puedes seguir a Cristo si no le obedeces. Empezamos ese seguimiento al bautizarnos y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Ese es el primer paso del discipulado. Pero no es el único. Y enseñándoles. Y tú y yo somos aptos para ser enseñados más y más de la Biblia. Mientras oímos y obedecemos, oímos y obedecemos, oímos y obedecemos. Hay muchos que oyen de misiones, pero no obedecen. Oyen que hay almas que necesitan a Cristo y no se involucran. Hay algunos miembros de esta iglesia que nunca han dado en el rubro de misiones, porque no han entendido. Yo espero que esta conferencia te haga entender. Quisiera que todos estuvieran aquí, porque les diría, estoy mirándolos a todos. No puedes estar diciendo que eres miembro de Bethesda y que no oyes de misiones, que no oyes que otros necesitan oír del evangelio, que no oyes o rehusas oír, rechazas lo que Dios quiere. En el Antiguo Testamento, en 2 de Reyes capítulo 7, hay unos leprosos que no pueden entrar a la ciudad y dicen, bueno, vámonos a los enemigos a ver si ellos nos dan de comer, porque aquí nos vamos a morir. Andaban vendiendo estiércol de aves. La cosa estaba mal. Estos leprosos van al campamento de el enemigo de Israel y encuentran el campamento vacío. No hay guardias. Las fogatas están prendidas, pero no hay soldados. Entran en una tienda y hay comida sobre la mesa, pero no hay nadie. Y empiezan a comer. Y empiezan a saquear esa tienda que hay aquí de oro, plata, y vamos a dividirlo, vamos a esconderlo, y después van a otro y siguen haciendo eso hasta que uno de ellos dice, ¡hey! Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Hermanos, es un pecado escuchar el clamor de alguien que necesita el evangelio y no suplir lo que ellos necesitan. Al igual que sería tan mal nosotros pasar por un lugar donde está una persona ahogándose y nosotros tener soga, nosotros tener salvavidas, que podríamos lanzarlo
y traerlo hacia tierra firme. Y la persona, auxilio, me ahogo. Y nosotros no ayudarle. Es tan malo eso como el no suplir con el evangelio a todo el mundo. El oído que no quiere oír, que rehúsa oír el clamor del incrédulo. Si tú vivieras en África, si tú vivieras en otro lugar, ¿estarías tú deseoso que alguien te dijera del evangelio? El problema es que muchos de nosotros no pensamos en eso. ¿Por qué? Porque estamos nosotros pensando en nosotros mismos. Oh, que Dios nos ayude a entender que el incrédulo necesita la oportunidad de escuchar el evangelio de la gracia salvadora del Señor. El incrédulo es el que tiene el oído que no cree. El creyente es el que tiene el oído de fe. Ha puesto su fe en Cristo. Pero hay muchos que nunca han oído ni una sola vez. Y como esos leprosos, nosotros callamos en día de buena nueva. Oh, que Dios nos ayude como iglesia a cumplir con nuestros misioneros, a añadir más misioneros para que podamos alcanzar este mundo para Cristo. Como les he dicho antes, estamos dando pasos. Todavía no llegamos a todo el mundo. Oh, pero estamos intentándolo. ¿Estás intentándolo tú? ¿Estás realmente interesado en las almas o nomás es un hijo adoptivo que le das de vez en cuando? No, Señor. Tú y yo debemos ver a los misioneros como familia, como mis hijos, como mis nietos, y no debemos dejar de sostenerles, porque necesitan ellos el sostén para poder llevar el evangelio donde tú y yo no podemos. Romanos 10:14 es nuestro texto. Yo espero que todos lo memoricemos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, aquí en casa, como allá en África, las personas necesitan a Cristo. ¿Cómo van a oír si tú y yo, que tenemos oídos de fe, o que Dios nos dé una lengua que hable del evangelio? Si tú no conoces a Cristo y el perdón de tus pecados, oh, quiero darte la buena nueva. La mala noticia es que tú eres un pecador. La mala noticia es que vas hacia el infierno. Yo no puedo evitar eso. Yo no puedo darte algo. Yo no puedo tomar tu lugar. Alguien tuvo que tomar mi lugar. Alguien santo tuvo que tomar mi lugar. Pero sí te puedo dar lo que otros me han dado a mí. Me dijeron: Daniel, tú eres un pecador. Tú necesitas un Salvador. Ese Salvador no es la iglesia. Ese Salvador no es María. Ese Salvador no es Buda o Mohammed. El único Salvador es Cristo. Porque Él murió derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. Él fue sepultado
y resucitó al tercer día para salvarnos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O tienes que llegar a ese punto de reconocer que necesitas un Salvador y el Salvador es Cristo Jesús. Yo espero que tú aceptes a Cristo en esa hora. Pon tu fe en Él. Nomás dile a Dios, Dios, yo no puedo salvarme. Te pido que tú me salves. Después de esta lección de misiones, habrá unos teléfonos donde tú puedes comunicarte con nosotros. Yo espero que tú te comuniques. Queremos ayudarte. Y cristiano, tú y yo tenemos el oído de fe, que no tengamos el oído que rechaza oír el clamor del incrédulo que necesita a Cristo. Pablo oyó el llamado de Macedonia y fue y llevó el evangelio. Quizás Dios está llamando a alguien de nuestra iglesia. ¿Estás listo para ir? Yo espero que sí. Que Dios te bendiga. Y ahora, no se vayan. Vamos a tener un misionero. Vamos a escuchar su obra para honra y gloria del Señor y quizá podamos sostenerle a Él.